Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ronnie Benedicto Mezares y le doy la bienvenida a, en este caso, a la tercera ponencia titulada Los mercados de carbono como mecanismo para la protección de los bosques. Tenemos el gusto en esta oportunidad de contar con la participación de la doctora Blanca López, quien es socia y gerenta legal de Pascay. Es encargada de identificar oportunidades de proyecto y de diseñar y desarrollar proyectos de carbono forestal en Perú. Lidera el equipo legal en asesoría legal y tareas de investigación y asesoramiento a clientes y socios sobre tenencias de tierras, derecho forestal, propiedades de carbono y se desempeñó como miembro del equipo legal que redactó el reglamento de la ley Marcos sobre Cambio Climático del Perú y su exposición de motivos, así como diseñó e implementó el proceso de consulta y participación del reglamento, incluida la consulta previa con comunidades indígenas. Y sin más preámbulos, estimada doctora, le damos el pase para su presentación. Hola, buenos días, Ronnie. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Voy entonces a compartir la pantalla. Un segundito. Ok. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, ¿no? La ven bien ya la pantalla. Sí, sí, sí se ve. Estupendo. Bueno, primero, ya me ha presentado Ronnie. Verán por mi acento que soy española, pero en realidad soy peruana española. Llevo ya más de 7 años en Perú y soy naturalizada como el Papa, pero él mucho más tiempo que yo. Y llevo trabajando en estos temas desde que llegué a Perú. Antes de Perú yo trabajaba con áreas marinas y costeras protegidas, no en mercados de carbono, pero sí en proyectos de conservación. Y bueno, hoy les quiero presentar justamente el mundo de los mercados de carbono en el sector forestal, ¿no? O sea, mercados de carbono lo pueden tener en energías renovables, en residuos, hay muchos sectores, pero hoy nos vamos a enfocar en bosques, ¿de acuerdo? Que además es lo que yo tengo en la práctica. Bueno, me encantaría estar en presencial, siempre es más dinámico y se pueden atender preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poco dinámico a través del chat. En algún momento de la presentación van a ver que les voy a hacer unas preguntas. Entonces ahí me apoyan respondiendo por el chat. No tengan vergüenza de responder, no es un examen, entonces es para interactuar. Al menos ahí Natalia y Ronnie me tienen que ayudar, al menos ustedes dos tienen que responder. Pero si los demás pueden responder, agradecería y así pues podemos intercambiar también de forma un poquito más dinámica y en la virtualidad. Entonces, bueno, no, como desconozco un poco en qué nivel estamos de conocimiento del cambio climático, aunque la verdad que las generaciones que están aquí en la sala conocen mucho mejor el cambio climático que mis generaciones y más antiguas, pero bueno, igual me gustaría revisar algunos conceptos, porque sí que creo que justamente en este sector legal, ¿de acuerdo? Lo vamos a enfocar también a la parte legal de este tema. Es muy importante tener muy claro los conceptos básicos, muy importante. Es un mercado en transición y en creación. Por lo tanto, hay que tener muy claro los conceptos técnicos básicos para poder realizar las interpretaciones legales. Entonces, lo primero, empezamos por el inicio, que es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, como saben, las emisiones de gases de efecto invernadero es algo que existe de manera natural, existe sin la actividad humana, ¿no? Es esa capacidad que tiene la atmósfera de retener el calor del sol, la energía solar y mantener la Tierra a una temperatura adecuada para la vida, ¿no? Si no, esto sería peor que el Polo Norte. Es gracias justamente a este fenómeno que podemos tener un equilibrio en las temperaturas. ¿Qué ha sucedido? Que en las últimas décadas la actividad humana ha hecho incrementar esa energía y ha provocado lo que se llama, y que han oído muchas veces, el calentamiento global. ¿De acuerdo? Seguro que lo han visto muchas veces. Aquí una imagen. Esto es real, estos son con datos históricos sobre cómo ha incrementado las temperaturas desde la era industrial, ¿no? Y en particular las últimas décadas. Y
¿Por qué también es importante? ¿No? Porque, bueno, saben que hay opiniones sobre el cambio climático y sobre todo ahora en la era Trump hay también todas las voces de negacionismo, ¿no? De cambio climático más en adelante, ¿no? Pero el tema del cambio climático no solo es un tema ambiental, ¿no? Podríamos decir, bueno, es un tema ambiental y no me afecta. No, en realidad, cuando defendemos acciones de cambio climático, estamos defendiendo acciones contra la pobreza, porque tiene un impacto en las economías de las poblaciones y en particular a los más vulnerables, que van a tener menos capacidad también de hacerle frente a los diferentes desarreglos climáticos que van a tener que enfrentar. Estamos también, afecta también a la industria, afecta, por ejemplo, a los agronegocios, tiene un impacto en la agricultura, tiene un impacto en nuestras industrias, tiene un impacto en los intereses estratégicos también de los estados. Entonces, cuando defendemos cambio climático, defendemos todas estas cosas también, ¿no? Por eso es importante. No solo es un tema ambiental, es un tema que afecta a muchas facetas de nuestra vida. Y que es lo bonito también de trabajar en cambio climático, ¿no? Tienes un impacto también y trabajas con temas sociales, sobre todo los legales. ¿Cómo funciona a nivel de bosques? Voy a intentar poner este vídeo a ver si suena, si se oye. ¿Oyen respirar al árbol? No, bueno, no importa. Imagínense la respiración del árbol, intenten escuchar su propio sonido y como ven el árbol, lo que está realizando es una captura, ¿no? De CO2. Hablamos de CO2 equivalente, ¿no? De carbono, pero hay diferentes gases, ¿de acuerdo? Pero se pasa a una equivalencia de carbono. Y lo retiene. Lo que está soltando no es CO2. Saben que por la fotosíntesis suelta oxígeno. Retiene el carbono. Hay diferentes especies de árboles. Hay especies que retienen más cantidad de carbono que otras. Y también tiene una vida de retención un árbol. Un árbol llega a cierta edad que ya no captura más. ¿De acuerdo? Esto ya por curiosidad. Entonces, justamente este fenómeno que han visto pero no han podido escuchar, eh, es lo que se trata, es el centro que ahora les explicaré en mercados de carbono, ¿no? Pero antes de pasar a explicar esos temas, me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Esta es la primera pregunta a responder a través del chat. Es que, en su opinión, ¿cuáles son los sectores de actividad que generan mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú? Y les doy opciones. O sea, tienen que responder una de estas cinco opciones. ¿Creen que es el sector energía? ¿Creen que es el sector UTCUS, que es lo que se llama cambio de uso de suelos, es decir, pasar de una tierra forestal a una tierra agrícola, por ejemplo, es decir, deforestación principalmente? ¿Creen que es actividades en el sector agrícola o son temas de desechos o más bien creen ustedes que es el sector industrial el que crea mayor volumen de emisiones en Perú, ¿de acuerdo? No a nivel de planeta, en Perú. Entonces, a ver, yo no sé si puedo ver el chat aquí. A ver, las respuestas. UTCUS y procesos industriales, el sector industrial, procesos industriales, PUP, que es el procesos industriales. O sea que la mayoría están respondiendo procesos industriales. Interesante. Miren, es muy común esta respuesta y creo que también es probablemente porque tenemos una visión del cambio climático donde en las conversaciones internacionales y de expertos quizás hay una mayor presencia de un discurso de países como Unión Europea y Estados Unidos, que ahí sí hay una predominancia quizás de sectores industriales. Pero miren cómo es en Perú. Así es en Perú. Es decir, procesos industriales es lo último. Casi el 50% de nuestras emisiones provienen de los bosques.
provienen de la deforestación, provienen de que una zona con bosque pasa a no tener bosque, o se degrada o hay una tala. Fíjense, es un montón. Y es por eso que ustedes van a ver que las acciones del Estado peruano en cambio climático tienen que ver mucho con bosque. Predomina. Y es por esto. Y la NDC también, ¿no? Energía es el segundo, seguido de agricultura, desechos y el último industrial. Y esto, ¿por qué creo que también muchas veces respondemos industria en Perú? Y esto es un concepto muy importante que por favor se lo llevan para siempre porque esto les va a permitir no hacer un error de base. Y es que es diferente la contaminación a la emisión de gases. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, muchas veces pensamos industria minera, ¿verdad? Bueno, la industria minera es un gran contaminante, pero no es un gran emisor, porque las cadenas de producción de la industria minera no tienen una emisión de carbono como otras industrias que podemos encontrar en Europa. Entonces, son contaminantes, pero eso es diferente a emitir carbono, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ya no sé por qué ya no les veo a ustedes desde que he cambiado la pantalla. Mm, mm. Ya, un segundito, por favor. Ya, listo. Y a nivel de deforestación en Perú, para que vean, ven Lima, ¿verdad? Aquí, aquí está Lima, ¿de acuerdo? Miren el número de hectáreas deforestadas en el Perú comparado a Lima. Es el equivalente a 11 veces la superficie de Lima metropolitana, más de 3 millones de hectáreas deforestadas entre el 2001 y 2023. Y miren los datos, aquí es por años. Esto es de geobosques. En geobosques pueden ir ustedes encontrarán toda la información sobre áreas deforestadas en el Perú. Y miren el 2020. ¿Lo ven acá? El pico que hubo en el 2020 y qué hubo en el 2020. A ver si alguien me puede decir. Que fue, o sea, fue un antes y un después en la pandemia. Efectivamente, hubo la pandemia y si se fijan, pues en el momento de la pandemia, ¿cuáles creen entonces? Uy, se ha quedado esto. ¿Cuáles creen ustedes entonces, sabiendo que en pandemia hubo un pico, intenten hacer el análisis? Si en pandemia hubo un pico de deforestación, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los desafíos más importantes que debemos superar cuando hablamos de deforestación? A ver, esto lancen ideas, no hay problema. Se trata de que intenten hacer enlaces, no se preocupen. ¿Qué puede haber? En pandemia hubo un pico, si recuerdan un poco qué sucedió, mucha gente perdió trabajos, el índice de pobreza en el Perú aumentó mucho a porcentajes bastante elevados. Y entonces lo que sucedió fue que básicamente encontramos como principales causas de deforestación o drivers, por ejemplo, la agricultura. Y es que resulta que una de las causas principales de deforestación, que esta pregunta no se las he hecho, pero si les hubiera puesto estas cuatro causas, generalmente la gente cuando le preguntas cuáles son las principales causas de deforestación en la Amazonía peruana, ojo, porque dependiendo de los países es diferente, la mayoría de la gente responde minería. Y en realidad no. La principal fuente o driver en inglés de deforestación en Perú es el avance
de la agricultura. Y en pandemia, ¿por qué hubo un avance de la agricultura? Lo que sucedió es que hubo, justamente por esta situación económica en el país, hubo mayor migración hacia la selva y mayor avance de invasiones de chacra. O sea, son familias. Para que se hagan una idea, por ejemplo, cojamos el caso de Ucayali. En Ucayali, el 70% de la pérdida de bosque ocurre en polígonos de deforestación de un tamaño de 5 hectáreas y de menos de 1 hectárea. 1 hectárea es poquísimo. 5 hectáreas y 1 hectárea, el 70%, eso quiere decir que la deforestación en Ucayali no proviene de grandes madereras, no proviene de minería, proviene justamente de pequeños productores, familias que no tienen la tecnología para realizar una agricultura intensiva y lo que hacen es una agricultura, por no tener tecnología ni financiación, hacen una agricultura extensiva donde, como saben, los suelos de la Amazonía son muy pobres, entonces van avanzando para agricultura o también para pastos de ganadería y van causando esa deforestación. Por supuesto, también la urbanización y la minería, ¿no? Pero como les digo, en lo que sucede en Ucayali es algo que se constata, que hay esa constatación en toda la Amazonía peruana. Por lo tanto, cuando hablamos de deforestación, sabemos que tenemos que tratar el tema de la pobreza de los pequeños productores. Hay que buscar alternativas, que esta gente tenga alternativas de economías más sostenibles. Porque si no tratamos esas economías más sostenibles, no estamos tratando el problema de la deforestación, ponemos curitas nomás, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otro dato interesante, ¿no? Aquí tienen los datos de Ucayali, que es lo que les estaba explicando. En este estudio les recomiendo, de hecho, si ustedes quieren saber de una manera muy rápida y fácil cuáles son las causas de deforestación en las diferentes regiones del país, les recomiendo que busquen las estrategias regionales de desarrollo rural bajo en emisiones. Entonces, estos datos que les estoy dando vienen de este estudio que lo hizo Earth Innovation, muy buen estudio, la verdad, y tienen ahí toda la data hecho sobre información objetiva, además, ¿no? Y entonces ahí se constató que las 8 causas directas de deforestación era ampliación de la frontera agrícola por cultivos de café, cacao, coca, ¿no? Diferentes cultivos y bueno, infraestructura también, ¿no? Vías, carreteras. Desde el momento que hay una carretera en la Amazonia, como por ejemplo la interoceánica, perdón, aumenta la deforestación porque tienes acceso al bosque. Y luego, por supuesto, hay, bueno, causas indirectas. Una a destacar, destacó mucho la débil articulación transsectorial, que sucede mucho, y esto es importante para los abogados, que en este sector tienen mucho de derecho administrativo, o sea, si ustedes se van a querer dedicar a temas de derecho ambiental o cambio climático, les recomiendo poner un esfuerzo muy grande en derecho administrativo porque lo van a necesitar. Mucho del derecho administrativo lo van a usar como casos análogos para desarrollar sus interpretaciones legales. Y hay una débil articulación transsectorial. Por ejemplo, en un gobierno regional puede suceder que una dirección, la dirección agraria, impulsa justamente una ampliación de frontera agrícola y está impulsando con incentivos cultivos mientras que la Dirección Regional General Forestal está impulsando una política de reducción de deforestación y no conversan, es antagónico, ¿no? Entonces, eso causa que no haya una política integral de reducción de deforestación y afecta, ¿no? Esto por darles un ejemplo. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, ahora estamos viendo todos los desafíos. O sea, yo les estoy explicando estos desafíos y estos puntos que estamos viendo ahora porque estos son los desafíos y retos con los que trabajamos en mercados de carbono. Entonces, estamos entendiendo ahora con estas diapositivas cuáles son las actividades
que trabajamos y qué desafíos y retos tenemos que superar y establecer algunas políticas y ver cómo se puede trabajar a nivel público y a nivel privado. Y es curioso porque las categorías de áreas donde se ha constatado, esto es en Ucayali, pero sucede lo mismo en las otras regiones. Igual, esto también sale de esta estrategia regional de desarrollo rural bajo en emisiones. Se constata que los mayores índices, ¿no?, de deforestación suceden en áreas no categorizadas, áreas de producción permanente y no categorizadas, es decir, áreas donde no se ha asignado un título aún. Están bajo la función de los gobiernos regionales donde ha habido una transferencia de funciones, donde no ha habido transferencia de funciones, bueno, está en SERFOR, ¿no?, en las ATFs. Eh, ¿Qué sucede? Y aquí sí que yo por mi práctica sí que he constatado que sucede un fenómeno curioso, ¿no? Y es que a nivel institucional, a veces a nivel nacional, consideran que estas áreas no tienen unas funciones de administración. Pero, sin embargo, en mi opinión legal no es así, porque cuando se realiza la transferencia de funciones forestales a los gobiernos regionales, como por ejemplo aquí Ucayali, se les transfiere la función de administración y gestión de estas áreas. Por lo tanto, si yo estoy transfiriendo una función de administración y gestión, es que existe también esa función cuando el área está en SERFOR. Sin embargo, a veces SERFOR considera que no y no hacen acciones en estas áreas. Y sin embargo, son las áreas que necesitan mayor atención. Los números lo están constatando, ¿no? Es la área con mayor deforestación y degradación de los bosques. Entonces, la titulación es importante. ¿Qué sucede? Muchas veces también cuando titulamos, justo lo que estaba comentando el anterior ponente, el doctor, que a veces predios privados, por ejemplo, ¿no?, o comunidades o, bueno, poblaciones de los bosques más a nivel de pequeño productor y de pequeño tamaño, no una empresa forestal, a veces prefieren mantenerse en una situación de ilegalidad sencillamente por no tener el dinero para pagarse un plan de manejo. Tiene un costo, un plan de manejo no es pequeño para ellos y no se lo pueden pagar. Entonces, aunque tengan la posibilidad de formalizarse, no lo eligen. Entonces, una política de titulación hay que tener cuidado, hay que adaptarla a una realidad económico-social. Y en mercados de carbono, cuando desarrollamos un proyecto, trabajamos con una realidad económica y social. Y justamente uno de los roles de protección del bosque que puede traer mercados de carbono es la canalización de financiación para dar alternativas económicas a estas poblaciones. Por ejemplo, puede pagar los planes de manejo para una formalización. Por ejemplo, se pueden también hacer actividades, es un complemento económico para familias, por ejemplo, que se dedican al café. Y entonces no van a tener quizás que ampliar áreas, sino que van a poder tener financiación para tecnología y mejorar el manejo de sus áreas, por ejemplo. Esto es lo que les estaba contando. Esta es la clasificación de los principales agentes que impulsan deforestación. El primer lugar son pequeños productores, no son mineras, no son grandes empresas forestales. Entonces es importante cuando se hace políticas públicas en deforestación que tengamos en cuenta estos datos. Ya. Entonces ya hemos visto cuál es el contexto al que nos enfrentamos, qué retos tenemos que atender. Probablemente en las sesiones de ayer y hoy han visto también más en detalle los retos que yo les acabo de resumir, pero bueno, este es el contexto. Y entonces en este contexto, ¿qué rol puede jugar los mercados de carbono? ¿No? ¿Qué podrían traer? Bueno, antes de ver, de explicarles qué rol, permítanme explicarles un poco un resumen de la historia y proceso de impulso de estos mercados. Bueno, esto también es un poquito historia de cambio climático. En el 1992, Cumbre de Río, la primera cumbre importante de cambio climático, en esta cumbre los países adhieren a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es la primera vez que los estados manifiestan
en una convención que se tiene que hacer algo contra, para atender el problema del cambio climático y el calentamiento global. Y que se tienen que tomar acciones desde los estados para combatir el cambio climático. En esta línea, en el 97 se adopta el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es la primera experiencia, digamos, como de mercado de carbono a nivel internacional. Hoy no está vigente. El heredero del Protocolo de Kioto es todo el mecanismo que se está desarrollando a nivel del artículo 6.4 del artículo de París, sí, del Acuerdo de París, perdón. Aún no está en funcionamiento, pero se está desarrollando, se están desarrollando las metodologías, las reglas, etcétera. Lo que sí está, que sí hay ya son acuerdos bilaterales en el marco del artículo 6.2 del Acuerdo de París. Pero digamos que este artículo 6 del Acuerdo de París viene a ser el heredero de ese marco, ¿de acuerdo? En el 2005 empiezan las discusiones en torno a la relación sobre cambio climático y deforestación. ¿Y qué es lo que sucedió? Y esto es importante para mercados de carbono. En el protocolo de Kioto en el 97, los países dejan fuera lo que se llama RED más, que quiere decir, son los acrónimos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. RED queda fuera. Tú no podías hacer acciones de red en Kioto. Sí podías hacer reforestación y aforestación, pero no red. Igual se hicieron muy pocos proyectos de reforestación. Eso hizo que nacieran los mercados voluntarios de carbono. Y esto es otra diferenciación a que puedan apuntar, muy importante, mercados de carbono. Hay dos tipos de mercado. Mercado que se llama regulado. ¿Por qué se llama regulado? Porque quien establece las reglas, las metodologías son estados soberanos, como en el Protocolo de Kioto. A nivel de la Convención Marco de Naciones Unidas, las reglas las ponen los estados. Pero también puede ser, por ejemplo, un mercado regulado, puede ser el mercado de California o el mercado de la Unión Europea, de ETS, ¿no? Esas reglas las establecen los estados, no entes privados. Entonces, como los estados dejaron fuera en el mercado regulado, queda fuera red, se desarrolla un mercado entre privados, que lo llaman el mercado voluntario de carbono. Y esas reglas las establecen lo que se llaman estándares internacionales de carbono, que son entidades privadas. A veces son ONGs, a veces son empresas. Y se regulan a nivel de sector privado. ¿De acuerdo? Esto fue muy importante en el proceso de impulso de los mercados de carbono forestales. En Bali ya se aprueban unas primeras acciones para incentivar, bueno, acciones a nivel de acciones para reducir deforestación y muy importante en el 2010 en las salvaguardas de Cancún. Se establecen con un proyecto de carbono, tú puedes tener un impacto social. Tú puedes llegar a causar, por ejemplo, el desalojo de una comunidad nativa de su tierra. Por lo tanto, es muy importante que los proyectos de carbono se implementen salvaguardando derechos adquiridos de pueblos indígenas, pero también derechos de las poblaciones locales y vigilando no tener un impacto también ambiental. A ver si por hacer carbono resulta que hago un impacto que es peor. ¿De acuerdo? Esos son las salvaguardas sociales y ambientales. En Cancún se establece un marco general que los estados tienen que ir adaptando a nivel nacional e ir detallando. En el 2013, la COP de Varsovia, se establecen los principales lineamientos en red. Y en el Acuerdo de París, que es donde se acuerdan las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, la NDC, y por eso el Acuerdo de París fue importante, es la primera vez, en el Acuerdo de París fue la primera vez que los estados acordaron un número como meta, una meta métrica. Y eso era muy importante porque tenían que llegar a alcanzar ese número de reducciones. Ahora, tan importante es la NDC como el plan de acción para lograrlo, porque yo puedo tener un número que si yo no tengo un plan de acción ni a financiación para implementar esas acciones, pues tú me dirás, el número se va a quedar ahí porque no voy a alcanzar el número. Y en ese momento, en ese contexto, en el Acuerdo de París, sí se reconoce red. Entonces cambia en relación a los 90.
cómo funciona el ciclo de mercados de carbono. Por ejemplo, aquí ven que tenemos unas poblaciones en los bosques, ¿no? Pongamos el ejemplo, porque es un ejemplo bastante estándar y quizás más fácil para que entiendan, de una comunidad nativa, ¿no? La comunidad nativa hace, por ejemplo, acciones de control y vigilancia. Por ejemplo, una comunidad nativa que en sus tierras están rodeados de invasiones. Eh, y pueden ser invasiones de minería, pero también pueden ser invasiones, como les explicaba, de familias no inmigrantes, no nativas, o sea, no son pueblos indígenas originarios, y que han venido avanzando y están ya en la frontera de la comunidad nativa y ya están entrando en las tierras de las comunidades nativas. Es lo que se llama invasiones. Entonces, la comunidad nativa puede hacer una serie de acciones para evitar que haya un avance. Pueden también trabajar con estas familias para evitar que ellos sigan avanzando porque necesitan mayores áreas para chacras. Esas acciones, uy, esas acciones pueden ser validadas, verificadas y gracias a esas acciones podemos demostrar que de no haber habido esas acciones, o sea, ese proyecto, hubiera habido un avance de la invasión y hubiera habido una tala de árboles. Entonces, gracias a las acciones de ese proyecto con esa comunidad nativa, se evitó la tala de árboles. Entonces, fue una deforestación evitada. Y por esa acción el mercado de carbono te emite un crédito de carbono que vendes. ¿Y a quién lo vendes? A las empresas. Por ejemplo, empresas aerolíneas, ahí ven el avión. Las aerolíneas a partir del 2027 tienen la obligación de reducir emisiones. ¿Y cómo reducen emisiones? Tienen que cambiar su flota. Sus aviones tienen que tener tecnologías que emitan menos. Pero claro, eso requiere un tiempo, porque requiere un costo, requiere un tiempo. Y en esa transición se les está permitiendo que financien proyectos, por ejemplo, en bosques y compensan. Es decir, yo, aerolínea, por ejemplo, Iberia, United, LATAM Airlines, estoy en un proceso de mejora de mi tecnología para que sea menos emisora. Pero en ese proceso yo no voy a llegar a la cuota obligatoria anual. Vale, entonces a aceptar, voy a financiar, perdón, un proyecto de carbono forestal en la Amazonía peruana, por ejemplo. Voy a tener resultados gracias a mis acciones y entonces compro ese crédito de carbono. Y con esas acciones que yo he financiado me compensan, me permiten compensar. Y lo que yo no iba a llegar en la cuota obligatoria, lo compenso con ese proyecto. A veces te permiten eso también para sellos, ¿saben? Los sellos LEEDs de los edificios, de edificios sostenibles. LEEDs permite que si tú no eres cero o neutral, te permite que con eso compensas y llegas a cero neutralidad, por ejemplo. Entonces, este tipo de empresas, la verdad que casi todas en Perú son empresas extranjeras que financian forestal, porque en el Perú no hay estas reglas que te obligan. Las únicas ahora van a ser las aerolíneas, porque las demás industrias, la industria minera no tiene obligaciones, no hay un impuesto al carbono como en Colombia o en otros países o como en Singapur. Entonces, al no tener obligaciones normativas, pues no les interesa. Por eso la mayoría son extranjeros los que financian estos proyectos. Entonces, esto es para que entiendan. El dinero, la compra de los créditos de carbono, se tiene que distribuir en los beneficios con el dueño del carbono, que es la comunidad nativa. Porque, esto lo tengan claro, la titularidad de carbono en Perú está vinculada al título habilitante. Ustedes saben que el bosque es patrimonio de la nación. Y como es patrimonio de la nación, el Estado es el que decide los usos y condiciones de uso, que es diferente a una propiedad per se, ojo. No es que el Estado hace lo que quiere con el bosque, no es una propiedad per se. Es que el Estado establece los usos y condiciones del bosque. Y entre ellos el aprovechamiento. Y eso lo hace a través del otorgamiento de títulos habilitantes. Por reglamento de la ley forestal en Perú, el título habilitante incluye de manera complementaria los derechos sobre servicios ecosistémicos. Y el secuestro de carbono por el artículo 7 de la ley forestal es es un servicio ecosistémico, ¿de acuerdo? Importante saber quién es dueño para nosotros, los abogados. ¿Y por qué es importante?
Porque si yo como empresa o como yo abogado que estoy gestionando un proyecto de carbono o que estoy en un contrato de compraventa de carbono a nivel de los estudios de abogados, quizás en un estudio de abogado no van a entrar como por ejemplo hago yo en mi empresa, porque yo sí que soy una empresa que está en terreno, pero en un estudio de abogados se van a encontrar quizás con un contrato de compraventa o una adquisición, ¿no? Fusión de empresas y van a entrar en este tema del carbono. Entonces ahí lo primero que van a tener que hacer como abogados es asegurarse de que quién es el dueño del carbono, porque es el que me va a poder vender los créditos, ya sea la comunidad nativa o bien un tercero al cual la comunidad nativa ha firmado un contrato en el que le autoriza a comercializar sus créditos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente esta empresa lo que hace es financiar el proyecto. Por lo general se hacen anticipos. ¿Quién no hace anticipos? Por ejemplo, empresas forestales, ¿no? Que están en mercados de carbono también, como por ejemplo los Bosovich, Maderacre. Ellos tienen la espalda financiera suficiente para autofinanciarse sus proyectos. Entonces, no, ahí cuando venden sus créditos, venden el crédito, no necesitan un anticipo. Pero cuando estamos con ONGs o comunidades nativas o pequeños productores, o entidades públicas, se requiere un anticipo porque no tienen la espalda económica para iniciar a financiar las actividades, ¿no? Y tienen un costo. Entonces, por lo general, se invierte con un anticipo, se pasa al proceso de validación y verificación de las emisiones, ¿no? Acá. Si efectivamente se demostró que hubo resultados, se otorgan, se emiten créditos de carbono que se venden en el mercado o que se venden a la persona, a la entidad, a la institución con la que ya teníamos el acuerdo de anticipo. Un proyecto, o sea, esto es, digamos, a nivel financiero, ¿no? Y a nivel de estructura contractual, base. En realidad hay más contratos, ¿no? Pero esto es como la lógica base. Por una cuestión de tiempo no estoy entrando al detalle, ¿no? Pero básicamente luego, a nivel de proyecto, tenemos diferentes etapas. Está la etapa del diseño del proyecto. Como la inversión es fuerte, por lo general se hace un estudio de prefactibilidad antes, donde te aseguras la viabilidad financiera y técnica del proyecto, ¿no? Antes de hacer una inversión, si no, no la harías. Pasas a hacer el documento del proyecto o PDD, que es básicamente donde estableces todo el detalle de cómo vas a hacer el proyecto. Te lo valida un auditor independiente y un estándar internacional y dice, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, te valido que si haces el proyecto como dices, deberías de tener resultados. Pasas a implementar el proyecto, a veces hace a la vez, pero bueno, y pasas a tener auditorías, pueden ser anuales, bianuales, bueno, las reglas establecen cada cuánto lo puedes hacer y es ese monitoreo que un auditor independiente verifica si realmente tuviste resultados. ¿Se acuerdan del ejemplo de la comunidad nativa que les expliqué? Que hacían una deforestación evitada. Bueno, verifican eso, que no hubo un avance de esa invasión de los vecinos, por ejemplo. Y si efectivamente hubo esos resultados, se emite el crédito de carbono, que es lo que se vende, ¿no? Entonces, lo que se vende es un documento que declara que se obtuvieron X volumen de resultado de reducciones de emisiones. Es decir, el crédito de carbono declara un número específico, un monto específico de unidades de reducción de emisiones. ¿Y por qué hago hincapié en este concepto y hago una pausa en esto? Porque no es lo mismo la unidad de reducción de emisiones que el crédito de carbono. Y tiene un impacto a nivel legal. Tiene un impacto. Y ahora les voy a explicar también por qué. Bueno, a nivel de bosques hay diferentes tipos de metodologías. Por el tiempo no me voy a entretener, pero algo que quería yo que también entendieran sobre este mercado es lo siguiente. Bueno, ¿cuánto pagarían por este queso? Pongan en el chat. Un sol, 5 soles, 50 soles, 100 soles. ¿Cuánto pagarían? 20, 22 soles, 20, 20, ya. Diferentes precios. Bueno, yo les digo que pagaría 50 soles. ¿Y por qué yo pagaría mucho más? Bueno, yo antes de Perú viví mucho tiempo en Francia. Adoro la comida peruana, la verdad que no he extrañado nada la comida española nunca. Solo hay una cosa que yo extraño. Un buen vaso de vino con
un queso. Es verdad que Perú no tiene los quesos que yo tenía en Francia. Entonces es lo que yo extraño. Como lo he extrañado tanto, yo estoy dispuesta a pagar por el día de mi cumpleaños 50 soles por este queso que se ve muy jugoso. Ya, ese es el mercado, ¿no? Hay quesos que valen 100 soles porque es un queso así de bonito, como en esta foto, y otros pues que la gente paga menos por diferentes razones. Lo mismo pasa en mercados de carbono. Y esa es un poco la tristeza. El crédito de carbono no tiene un precio por el bien que protege. Protege un bien que tiene un valor enorme, que es el bosque, porque tiene un valor enorme por todo el impacto que crea a nivel planetario. Y sin embargo, desgraciadamente, ese precio no se le otorga, el crédito de carbono no tiene un precio por el bien. El crédito de carbono tiene un precio según lo que el mercado quiera pagar. Yo pago mucho por ese queso, ¿no? Lo mismo pasa con los créditos de carbono. Por lo tanto, es un mercado que está expuesto a una volatilidad muy fuerte y sobre todo los proyectos forestales. Un artículo en la prensa criticando a un proyecto porque sobreestimó y se te desploman los precios. Miren qué precios. Miren, esto es como una montaña rusa. El 2017 por los suelos, 2021-2022 todo el mundo quería red. Ahora otra vez están por los suelos. Yo apuesto que en 3 años otra vez estamos por los aires. Porque es el mercado. ¿Y por qué esto es importante? Y esto creo que es muy importante a nivel de ustedes abogados y sobre todo para nosotros abogados latinoamericanos o sudamericanos y en particular peruanos. Nosotros trabajamos en un país donde se desarrollan los proyectos, no en un país comprador, en créditos de carbono forestal hablo. Somos un país donde se desarrolla el proyecto. Y si les digo, bueno, además de trabajar en Pascal, yo soy miembro de un grupo de expertos observador, soy miembro observador en un grupo de expertos que estamos analizando la naturaleza jurídica de los créditos de carbono a nivel internacional, ¿no? Es la Asociación Internacional de Derecho Privado que pertenece a, es un organismo adscrito a la ONU. Y yo les digo que de las personas que estamos sentadas en esa mesa, el 98% vienen del sector financiero. No vienen, o sea, creo que soy la única que viene del desarrollo de proyectos en campo. Además, la mayoría, la verdad, que predominan las nacionalidades más europeas, americanas, Singapur, y no hay una representatividad sudamericana, e incluso mi representatividad sudamericana podría ser cuestionada. Y eso tiene un impacto porque cuando en las mesas internacionales se intercambia sobre qué naturaleza jurídica tendrían que tener los créditos de carbono, cómo debería tratarse a nivel legal los créditos de carbono, entramos en una dicotomía hay una dicotomía entre la conceptualización de los créditos de carbono que tiene un impacto legal. Es la dicotomía entre ver el crédito de carbono como una mercancía, algo que vendo y compro, como el petróleo, como el café, como el cacao, o verlo desde una perspectiva que además coincide con la perspectiva de la normativa peruana. Los bosques en la normativa peruana son protegidos como, ¿no? Hay una protección de los servicios ecosistémicos. No se desarrolla, toda la normativa forestal no se desarrolla desde la perspectiva de un derecho privado financiero, se desarrolla de la perspectiva de leyes orgánicas y también derecho civil. Y eso tiene un impacto en el tratamiento que se da a nivel de garantías, tiene un impacto a nivel de contratos y tiene un impacto a nivel de la protección que se le da a este bien. Yo, en mi opinión personal, debería hacerse no como mercancía, no es una mercancía como otra cualquiera, porque detrás de esa mercancía hay la protección de un bien común que afecta a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta dicotomía es importante que creo y a ustedes como abogados peruanos les invito a interpretar, analizar y ver cómo este bien del crédito de carbono, cómo proteger el bosque a través de los créditos de carbono y que no se caigan en interpretaciones legales que no van a ir en pro de protegerlos. Por ejemplo, las salvaguardas son importantes, ¿no? Entonces, el reto del mercado de carbono es finalmente conseguir
que haya compromisos e intenciones que se concreten en una inversión, porque, ojo, el carbono no es el objetivo. El carbono es un medio para canalizar financiación para acciones en poblaciones de bosques, para que esas poblaciones puedan tener alternativas económicas que permitan reducir, frenar, ¿no? Reducir la deforestación. O poder plantar árboles y hacer captura, reforestación y aforestación, ¿no? Para eso necesitamos recursos económicos, necesitamos una hoja de ruta clara para poder alcanzar, pues, justamente esta métrica de la NDC. Y bueno, el tiempo ya no me voy a tardar más. Había querido cerrar un poco con estos conceptos, son importantes. El tema de la adicionalidad. En proyectos de carbono, esto es importante, reténganlo siempre, nunca se les olvide. El mercado de carbono nació como un incentivo para cambiar un comportamiento humano, una acción humana. Entonces, por eso se financia, por eso retribuyen, perdón, por eso retribuyen acciones humanas. Es por eso, y esto también es muy criticado porque penaliza al buen alumno, en áreas donde tú no tienes amenazas de deforestación, no se dan créditos de carbono, porque tú no necesitas una acción humana para proteger el bosque. Solo se financia, solo se retribuye en aquellas áreas donde necesitas de la acción del hombre para una retribución. Esto también es muy criticado, por lo que les digo, penaliza al buen alumno, ¿no? Pero es así, porque es un incentivo. El mercado, lo que ya les he comentado, esa línea delgada entre proyectos con un valor económico que van a ser penalizados porque como tú tienes que justificar que sin el mercado del carbono tú no podrías hacer el proyecto, cuando tienes un proyecto con un valor económico, entras mucho en la justificación de la adicionalidad. Importante las salvaguardas. Muchas de las conversaciones y de las críticas de proyectos de carbono giran en torno a la adicionalidad, a la cuantificación. Así se tuvo una metodología robusta para cuantificar el carbono. Y a veces, yo en mi opinión personal, no hay el tratamiento con esta importancia a temas de salvaguardas sociales y ambientales que se deberían tratar. Sí se tratan, sí están incluidas, pero quizás la atención de la comunidad no es tan fuerte como en el tema de la adicionalidad. Que es normal también porque la adicionalidad es lo que le da la confianza al mercado, ¿no? Simplificación importante. Se ha complejizado tanto estos mercados que necesitas de expertos para hacer todo esto. Hay que hacer un balance entre entre la robustez de las metodologías y que no se conviertan en algo tan complejo que ya no haya forma de que esto parezca las 12 pruebas de Hércules para poder sacar adelante un proyecto. Cuando ya de por sí 6 pruebas de Hércules tenemos solo en terreno, hemos visto, ¿no? Todos los retos a los que nos enfrentamos, pues que el mercado de carbono no se convierta en otras 12 pruebas más y no hay forma de sacar adelante un proyecto forestal. No es fácil sacar adelante un proyecto forestal. Y bueno, por último, el legislador, es importante la figura del legislador. Eh, los legisladores, generalmente el gobierno no tiene la capacidad financiera que tiene un privado. Entonces, el privado, los inversores, tienen que trabajar con el legislador. ¿Por qué? Porque si el legislador establece una normativa, justo ahora estamos en el desarrollo de estas normativas en cambio climático, ¿no? Si el legislador establece normativas que espantan a la inversión, pues ya no voy a tener inversión, entonces tampoco voy a tener proyecto. Y entonces tiene que haber un diálogo. Y curiosamente también, y esto es importante a entender cuando vemos las políticas, el privado tiene que hacer resultados, ¿no? Las aerolíneas necesitan resultados en reducciones de emisiones, otras empresas internacionales también, pero el legislador también porque tiene que cumplir la NDC. Y la NDC es algo de los estados, ¿no? Entonces, privado y público en competición, ¿no? En competencia por un mismo recurso. El legislador tiene como arma la legislación, el privado, la economía. Entonces van a tener que conversar porque si no, no van a obtener resultados, ¿no? Y bueno, les dejo aquí también mi contacto y mi correo. Me pueden encontrar en LinkedIn. Eh, no duden en escribirme. Feliz de atenderles, sí. Y eso sería.
Bueno, muchísimas gracias, estimada. Bueno, a continuación vamos a pasar a leer algunas preguntas que nuestros compañeros han dejado en el chat. Bueno, para empezar, nos ha llegado una pregunta que dice así, ¿no? Buenas tardes, estimada. No estoy segura si ha tenido experiencia directa con los mercados de carbono en España u otros países, pero me gustaría conocer su opinión sobre el tema en particular. ¿Qué buenas prácticas de otros países amazónicos considerarían ser adoptados en el Perú para maximizar el impacto social positivo de los mercados de Ujú. carbono? Sí. Bueno, miren, en forestal es que es diferente. En forestal estamos mucho más avanzados en Sudamérica, porque como los mercados de carbono, RED tú solo lo puedes hacer en países en vías de desarrollo. Entonces yo RED no lo puedo hacer en España. Lo que se desarrolla más a nivel europeo es temas de reforestación, pero yo creo que está más avanzado en Sudamérica. En todo caso, RED no lo puedes hacer en países desarrollados, digamos, ¿no? Bueno, económicamente, con un nivel económico más elevado. Sobre buenas prácticas, mire, yo sí que creo que hay una práctica muy importante. Red va hacia un enfoque jurisdiccional. ¿Qué es jurisdiccional? Es que yo los problemas no los focalizo en un punto, sino en una circunscripción. Puede ser a nivel local, provincial, puede ser a nivel regional o a nivel nacional. ¿Y por qué es importante? Porque si yo hago un proyecto en una comunidad nativa, quizás lo que está pasando es que la presión, el driver, la amenaza pasa al vecino. Es lo que se llama fuga. Por eso, la mejor manera de abordar fugas es a nivel de una región con una política integral jurisdiccional. Entonces, para mí, buenas prácticas son experiencias de programas jurisdiccionales, por ejemplo, Guyana, Misiones en Argentina, Quintana Roo en México, ya vienen implementando programas jurisdiccionales y se deberíamos ir hacia ahí. Eso es una práctica que le puedo decir de otros países, que aquí aún no hay. Ok, muchas gracias. También tenemos otras preguntas de nuestra compañera Rosa Aguilar que, bueno, dice así. Eh, ¿considera usted que el comercio de créditos de carbono incentiva la reducción de emisiones a nivel global a través de flujos financieros hacia proyectos ambientalmente beneficiosos? ¿De otro modo serían menos viables? Sí, de todas maneras, mercados de carbono ha supuesto una canalización de financiación hacia proyectos de conservación en la Amazonía peruana que antes no había. Hay un incremento. Sin mercados de carbono no habría habido muchos de los proyectos que se han desarrollado en Perú. Ok. Y bueno, finalmente, ¿es necesario empoderar a las comunidades nativas e indígenas para la conservación de los bosques? Sin embargo, el Estado no cumple esta importante obligación. Eh, no sé, Mm, ¿qué opinión nos podría dar al sí, respecto? para mí, y es algo que, bueno, yo he hecho mucho a nivel personal y desde Pascay también, ¿no? Porque creo en ello y porque creo que el mercado de carbono no puede funcionar sin tener una relación horizontal. Las comunidades nativas dueñas del carbono, pero quien dice comunidades nativas también hablo pequeños predios privados, por ejemplo, tienen que conocer sus derechos y sus obligaciones y tienen que conocer sus derechos a nivel de carbono, cómo funciona un contrato de carbono y no es tan sencillo. Entonces sí que creo que es responsabilidad del Estado a realizar información fuerte sobre mercados de carbono, los contratos de carbono, etcétera, a las comunidades nativas, para que las comunidades nativas puedan sentarse en la mesa de negociación de un contrato de carbono a igualdad de condiciones. Y es por la información. La información supone empoderamiento, la información supone poder negociar a igualdad de condiciones. Y eso me parece muy importante. Por eso, por ejemplo, nosotros fuimos, o sea, yo y mi compañera Liseli en Pascal, somos las que hemos sacado el primer informe sobre titularidad de carbono. Llevábamos años en Perú trabajando de carbono y nadie había informado sobre qué derechos tiene cada titular. Para mí ese reporte tenía que haber salido del Estado, no de una entidad privada, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad civil tiene un rol muy importante a jugar, yo creo, en temas de información. Ok. Bueno, eso sería todo y le agradecemos nuevamente, estimada, por acompañarnos en este congreso y esperamos realmente poder contar con usted para otros eventos. Muchas gracias nuevamente
Y bueno, damos por finalizado este día. Muchas gracias. Paso la palabra a mi compañera Natalie y realmente desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias.